la idea fundamental, inicial, era todos esos creadores, toda esa creatividad que tuviera la posibilidad de desarrollarse, de manifestarse. Y no hay nada más rico que la espiritualidad de la cultura. Y estábamos muy contentos de esa reacción de la sociedad cubana y de ese reconocimiento a bases culturales que habían sido menospreciadas. Yo vivo convencida que las palabras de los intelectuales es un punto de llegada. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Bien, estamos en el cuarto episodio de este ciclo dedicado a Isabel Monal, cual ustedes han tenido pruebas durante las sesiones anteriores o los encuentros anteriores. Ahora vamos a entrar yo te propongo, Isabel, entrar en un periodo que tú viviste con mucha intensidad, que te he escuchado en otras oportunidades hablar de él con mucha vehemencia, con mucha sapiencia, con una mirada propia, que son los años 60, esos años de que la revolución está creando un sistema institucional en la cultura. Tú estuviste muy vinculado a ese proceso, al comandante, a todo aquel fermento que surgió de eso. Te propongo hablar de eso. Empezamos desde tu mirada. Empezamos en el 59. Como cuando tú quieras. Bueno, mi involucramiento, digamos, en la actividad cultural es sobre todo en los primeros años de la década del 60. En el año 59, con el triunfo de la revolución, yo me nombraron miembro del Ejecutivo de la provincia de Habana, en la época que era 6 provincias. De provincia de Habana, el Ejecutivo del 26 de julio. Y me pusieron en un terreno que los compañeros denominaban adoctrinamiento. Yo, para ser totalmente sincera, no sabía muy bien qué hacer, ni cómo hacer, ni de qué se trataba. Era muy joven realmente. ¿Tenías qué edad? 27 años, creo, por ahí. No, sí, bueno, sí, por ahí está. 26, 27, me confundo un poco en eso. Y entonces, claro, yo me aferraba a los discursos de Fidel, porque las cosas estaban muy indecisas. En la cabeza de Fidel y la cúpula de los compañeros que dirigían políticamente este país, tenían ideas bastante claras, pero yo, a pesar de mi militancia en el 26 y todo eso, no éramos fundamentalmente muy martianos. Eso sí hay que decir. Pero bueno, aquí se trataba ya de una experiencia. Entonces, muy rápidamente, porque el tiempo en esos años primeritos y esos meses primeritos va muy rápido. Es todo muy cambiante. Es un problema, es un proceso acelerado del devenir social muy, muy fuerte. Y uno tiene que seguirlo. Y entonces yo tuve la idea de ampliarlo, que fuera no solo adoctrinamiento, sino adoctrinamiento y cultura. Que en el movimiento, el tener una rama que fuera cultura no existía. Y bueno, los compañeros me lo aceptaron, por lo menos para la provincia de Habana, que era donde yo estaba. Y poco a poco dije, ay, déjame ir dejando adoctrinamiento, inclinándome por la cultura. Propuse entonces, todo eso era de una semana para otra, eso era el ritmo. Y entonces propuse separarlos, que un compañero se ocupara del adoctrinamiento y yo me quedaba con cultura. Entonces eso fue lo que ocurrió. Y ahí, bueno, ya fui conociendo a algunos compañeros directamente de ese mundo, porque bueno, yo sí, digamos, como espectadora, iba a los conciertos de la Sinfónica,
cuánta representación de teatro en una época que no había prácticamente teatro en Cuba, en fin, tenía todo eso, el ballet con Alicia y todo eso, yo todo eso lo seguía. Y en ese contexto, pues unos compañeros me fueron presentando a otros, fue así que conocí a Arely el León, que toda esa cosa del folclore, por ejemplo, me trajeron a Ramiro Guerra, y entonces yo estaba fascinada con esa idea. Yo adoraba el ballet, pero me pareció una ampliación, danza, esto, es decir, 1000 caminos para la cultura, para el desarrollo, era mi sensibilidad. Yo en realidad reflexiones de tipo teórica, ideológica respecto a la cultura en ese momento casi no tenía. Sí, algunas reflexiones teóricas, pero no buscando una intención ideológica todavía en ningún momento. Era también mi propio proceso de pensamiento. Yo había escogido el camino académicamente de la filosofía cuando hice parte de mis estudios de posgrado en la Harvard Graduate School of Education, y ahí me fasciné, y era otra escuela a quien le debo mucho, la escuela analítica anglosajona, le debo mucho. Me ordenó la mente, me llenó de exigencia y de límite. Eso lo agradezco muchísimo. Tuve de profesor a uno de los filósofos más importantes de mediados del siglo XX de Estados Unidos. Entonces fue uno de mis profesores, que me dice, profesor de filosofía de la historia. Leí a Marx por primera vez en ese curso. Y entonces ahí ya me fui por la cultura. Y yo no sabría decirte cómo es que ocurrió que el Teatro Nacional estaba como institución que había que echar a andar en todo sentido, porque no estaba ni terminado de construir ni nada, adjudicado al Ministerio de Educación, como la Biblioteca Nacional, trabajar de ministro. Y en realidad fue él, quizás alguien se lo dijo a él, no sabría decirlo, pero fue él quien le dijo a Fidel de lo del Teatro Nacional, y fue así que yo me entero muy accidentalmente, no quiero usar tiempo en mucha anécdota, pero se aparecieron los arquitectos un día a mi casa y diciendo: usted es la casa de Isabel Monar, usted es la directora del Teatro Nacional, y yo no soy nada. Pero así son las revoluciones. El caso es que me fui a la oficina de Jara a la mañana siguiente. Jara se asoma, en su sala allí se asoma, había varias gente sentada allí esperando, me mira y me dice: Isabelita, se vira para el jefe de despacho y dice: Roberto, hazle un nombramiento a Isabelita de directora del Teatro Nacional. Y se vira, pues entonces para mí me dice: Isabelita, te dejo ese elefante blanco, mira a ver qué haces con él. Cerró la puerta y se acabó. Yo que fui a ver qué había de verdad en ese rumbo, me encontré con él. No estábamos en el presupuesto, ni los cargos nuestros. Nosotros los primeros meses trabajamos sin cobrar. Entonces fue así, que se ponían unos asesores, la ley ponía unos asesores, nosotros convertimos esos departamentos. Y allí, bueno, fue ese equipo inicial muy bueno, donde claro estaba Arely León, Carlos Fariña, el músico, el compositor, Ramiro Guerra, Fermín Borges. Y empezamos, y estábamos en el aire porque no teníamos ni presupuesto ni nada, y por suerte los arquitectos allí sabían bastante de cómo era la cosa, y me dijeron que había unos fondos del antiguo patronato del teatro, que era el que tenía la responsabilidad de todo aquello, y que esos fondos estaban congelados. La revolución sabiamente congeló todos esos fondos
y para ver primero, para que no se lo fueran a robar, etcétera, etcétera. Todavía gente de Batista que quedaba, a ver cómo era, etcétera. Y entonces efectivamente no es que hubiera una gran cantidad de dinero, pero daba para por lo menos unos 10 o 9 meses o algo así, para el presupuesto más o menos que teníamos en mente. Y entonces fue así que comenzamos. Nosotros tuvimos primero la idea, lo dicen los mismos compañeros que estaban allí trabajando, gente muy creadora, con muchas ideas que la sociedad anterior nunca se ocupó de facilitarle, como Ramiro Guerra con su idea, que fue, Ramiro Guerra estudió con Martha Graham, en fin, cosas muy, muy importantes. Yo había asistido, siendo muy joven, en la Universidad de La Habana a la conferencia mítica prácticamente que dio Fernando Ortiz en el aula magna, donde bailó Mercedita Valdés y se presentaron hasta los toques yoruba y todo eso. Yo salí entusiasmada de ver todo aquello, me sentí representada. Dije, esta soy yo también, pues yo iba a los conciertos de la Sinfónica, caramba, pero esta soy yo también. Entonces, todo ese ambiente. Y la idea fundamental, inicial, era todos esos creadores, toda esa creatividad que tuviera la posibilidad de desarrollarse, de manifestarse, con bases en la cultura nacional, pero también una apertura de lo que podía pasar en el mundo. Allí se presentaron en lo que es teatro propiamente dicho, obras de autores norteamericanos, nuestro pueblito. Allí quedó eso recogido para la historia. La Ramera Respetuosa, Francia, La Ramera Respetuosa, que era una obra de mucho impacto social, a la que en su visita a Cuba, Sartre con Fidel y Simone de Beauvoir asistieron. Y todo salió magníficamente, pero además Sartre fue con Simone de Beauvoir antes, 2 o 3 días antes de ir, pues estuvieron allí en el teatro, le presentamos la danza de Ramiro, estaba entusiasmado, y esa fue una línea que, bueno, de todo ese desarrollo se crearon los talleres para la confección, y se creó un equipo unitario de todo el mundo, la taquillera, todo el mundo se sentía parte del proyecto. Y estaban todos orgullosos. La taquillera siempre yo daba la vueltecita y me decía, doctora, le vendí tantas entradas. Y le vendí unas cuantas. La gente iba a comprar entradas para un espectáculo y ella le daba toda una explicación de nosotros y le vendía otras cosas, etc. Fue un impacto tremendo cuando se presentó el primer programa Yoruba, organizado con Angelier y cantantes y músicos de primera. Pues estaba Jesús, Nieves Fresneda, Luisa, Ross cantando con aquella voz absolutamente irrepetible. Y entonces el impacto, la gente queriendo entrar y no cabían, porque se sentían de pronto reconocidos. Porque sí, Fernando Ortiz y todo eso habían hecho un esfuerzo, gracias a la labor de ellos que uno pudo después. Pero aquí tenían las costureras haciendo los diseños de María Elena Moliné, en fin, la escenografía de Mantilla, todo aquello de Salvador, que también era el del ballet. Y aquello fue increíble, el éxito en el pueblo, que estábamos muy contentos de esa reacción de la sociedad cubana y de ese reconocimiento a bases culturales que habían sido menospreciadas. Entonces estaba todo ese desarrollo, pero yo no quería caminar solo sobre ese pie. Yo quería también, no tenía muy claro en mi cabeza qué y cómo. Yo quería también un desarrollo del pueblo actuando en escena. No
Claro, teníamos todo un programa de entradas muy baratas, de movilizaciones con los sindicatos, con la juventud, iban en grupo, todo eso lo hacíamos, para que el pueblo asistiera a todos esos espectáculos que antes no asistía, o porque no podía, o porque quizás no lo vio. Las primeras presentaciones de Ramiro fueron muy interesantes, escuchar las reacciones de la gente, porque la danza moderna tiene toda esa libertad, y entonces algunos de los espectadores decían, pero eso es danza, arrastrarse por el piso. Bueno, ahí está también la creación de una nueva mentalidad, de una sensibilidad, la cultura. Es que Marx era la idea de la emancipación integral. Si usted no emancipa, claro, económicamente usted no tiene una base para modificar la sociedad. Usted tiene que acabar con la explotación. Pero usted al final lo que quiere es que todos esos seres humanos disfruten espiritualmente del mundo, y no hay nada más rico que la espiritualidad de la cultura en el sentido de las distintas manifestaciones, y entonces uno quería eso con mucha fuerza, y hacíamos planes, programas, pero en mi mente decía no, el pueblo tiene que estar ahí en la escena. Y entonces ya desde diciembre del 59 esa idea empezó a darme vuelta. La idea inicial que encontramos fue que algunos de los profesionales se ocuparan de tener grupos de aficionados, y tuvieron magnífica disposición, pero entonces no logras la masividad, porque ¿cuántos compañeros tienes haciendo el trabajo? Ahí tú tienes y gente como Adolfo de Luis, que era un profesional de gran prestigio, el propio Ramiro Guerra, que formó parte de lo que después empezó la formación de lo que después fueron los primeros instructores. Y ya llegamos en el año 60 a organizar cursillos de teatro propiamente dicho, de música, que era sobre todo coro, porque bueno, no es para otra cosa, pero en Cuba había también aficionados espontáneos, y lo organizábamos para la guitarra, etcétera. Y indiscutiblemente la danza, pues, era una cosa con muchas posibilidades, y ahí organizamos un movimiento popular. Pero ya en el verano del 60 yo me decía, no, pero no logramos la masividad que queremos. Hay que mantener a los profesionales ayudándonos en esto. Además, ellos estaban entusiasmados, pero hay que buscar otra solución. Y entonces fue que se me ocurrió, fíjate, la terminología de instructores de arte no había aparecido todavía en mi cabeza. Lo que aparece es la idea de un profesional que tenga ya cierta formación en algo, o porque hizo algún año en una de las escuelas de arte, o porque asistió a los cursillos de Ramiro, etcétera, y entonces organizarles un cursillo de 2, 3 meses, o lo que fuera, para que fuera ese profesional que va con los aficionados y monta obras con la ayuda nuestra, con diseños propuestos por diseñadores de verdad, etcétera. Y eso fue lo que hicimos. Y no recuerdo exactamente si fue ya en febrero del 61, ya están los primeros resultados de los instructores de arte, que ya en ese momento tenemos la concesión de instructores de arte. Ahí ya tenemos instructores de arte. Después viene palabras intelectuales, Fidel. Y entonces ahí dimos lo que en realidad es el primer festival de aficionados, y que se llamó Festival de Teatro Obrero Campesino, El Pueblo en Escena, en el Teatro Pairé, con un éxito tremendo. Pero Fidel descubre los instructores de arte en marzo del año 61, porque en esas andadas que él hacía recorriendo el país, se encontró con un grupo aficionado de campesinos, y le preguntó, y le dijeron un instructor de arte, y Fidel dijo, ¿y eso qué es? Y se lo trajeron, y ahí fueron todo eso. Pero Fidel habló con nosotros varias veces,
Yo sé, porque me lo contaron ellos mismos, Galicia y Fernando. Fidel iba a la casa de ellos, al apartamento de ellos, y conversaba allí el ballet, etc. Y estaban otras instituciones culturales que él iba. Y entonces él pregunta. Ya estaba familiarizado. Ya va familiarizado. Asiste a la ramera respetuosa, se maravilla. La primera reacción de Fidel de alegría es que el teatro estaba lleno, esa sala Covarrubia sin terminar y con sillas de tijera, y entonces él se maravilla de ver que está lleno, que está la gente, Sartre, todo. Y entonces ahí es cuando le dice a Sartre, cuando vamos a los camerinos, le dice a Sartre: he descubierto un arma revolucionaria. En el sentido amplio del término, hay que entender, ¿no? Y fue todo ahí. Entonces todo eso él va con este compañero, con el otro, madurando ideas, haciendo preguntas, y va. Y también sí, toda esa creatividad de lo que es la cultura de vanguardia, que hay que estimularla, etcétera, pero también con un sentido amplio. Le encantó la idea de los instructores de arte, lo llevó al instructor a finales de marzo, lo llevó hasta la televisión. Después se lo puso ya en práctica la idea de escuelas de instructores, de esa escuela de instructores de arte que ya formaron la segunda camada. No, porque después, y esto no tenemos mucho tiempo, él nos pidió que organizáramos un curso al estilo del primer cursillo que había, siguiendo, mandó a decir, me dice, el mismo método que utilizaste para la creación de los que ya tienes. Fíjate cómo él se da cuenta de que ahí hay un camino, aparte de lo más masivo que está haciendo él con las escuelas de instructores aquí en la parte del Comodoro y todo eso. Y cuando llegan las palabras a los intelectuales, por eso, Omar, yo vivo convencida que las palabras a los intelectuales es un punto de llegada de toda una reflexión que él va haciendo. ¿Y qué es lo que guía sus preguntas, sus conocimientos de aquí, de allá, de la danza, del teatro, de Sartre, de esta institución, de la otra? Y todo eso le da esa amplitud, porque además comprende los errores que se habían cometido en otras experiencias socialistas, y se da cuenta que ese no es el camino. Y no deja de tener en cuenta que siempre hay presente una dimensión ideológica, pero se da cuenta también de los peligros, y entonces es un punto de partida, es un punto de llegada y es un punto de partida. Y ahí, porque era un genio político, y sabe cómo hay que hacer con la cultura. Y entiende la variedad que habíamos desarrollado, entiende que está la ramera respetuosa y todo eso, pero también los instructores que vienen haciendo y los descubre en una cooperativa con los campesinos, ve una obra de teatro con los campesinos, y entonces es unir todo eso y darle a todo eso la gran dimensión que fue realmente el mejor momento de la política cultural cubana, cuando Fidel logra, con las experiencias más o menos que el conjunto de compañeros han logrado, a darle a eso una proyección ya de otro tipo. Una proyección que tiene que ver con la emancipación integral de la que hablaban Marx y Engels. Muchísimas gracias, Isabel. Muy bien esa idea del punto de llegada y de partida, en palabras de los intelectuales. Bueno, hemos terminado este capítulo. Continuaremos ya en el próximo, cerraremos el ciclo.